¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Óscar Eduardo Tamés Rivas y mis compañeros son Ramiro Calixtro, Juan Diego Medina y María Elena Pérez. Hoy vamos a presentar el tema XML, XSLT y JSON de la materia Programación Web. Vamos a comenzar hablando del XML. XML es el acrónimo de Extensible Markup Language, es decir, es un lenguaje de marcado que define un conjunto de reglas para la codificación de documentos. El lenguaje de marcado es un conjunto de códigos que se pueden aplicar en el análisis de datos o la estructura de textos creados por computadoras o personas. El lenguaje XML proporciona una plataforma para definir elementos, para crear un formato y generar un lenguaje personalizado. Un archivo XML se divide en dos partes, Prolog y Body. La parte Prolog consiste en metadatos administrativos, como declaración XML, instrucción de procesamiento opcional, declaración de tipo de documento y comentarios. La parte de Body se compone de dos partes, estructural y de contenido. El diseño XML se centra en la simplicidad, la generalidad y la facilidad de uso y por tanto se utiliza para varios servicios web. Tanto es así que hay sistemas destinados a ayudar en la definición de lenguajes basados en XML, así como APIs que ayudan en el procesamiento de datos XML, que no deben confundirse con HTML. ¿Qué es XSLT? XSLT o Extensible Stylesheet Language for Transformations es un lenguaje que permite aplicar una transformación a un documento XML para obtener otro documento XML, un documento HTML o un documento de texto plano. La hoja de datos XSLT con las reglas de transformación es también por un documento de texto XML en sí, generalmente con extensión .xsl, por lo que se podrá comprobar si está bien formado o no. El funcionamiento lo podemos observar en la siguiente imagen, donde podemos observar un documento XML, se le agrega una hoja de estilo XSLT y a través del procesador se obtiene un resultado. A un documento XML se le pueden aplicar una o varias transformaciones XSLT e incluso una transformación CSS. Las hojas de datos XSLT son más útiles que las hojas de estilo CSS, porque permiten cambiar el orden de los elementos, permiten realizar operaciones con sus valores y permiten agrupar los elementos. Y por último hablemos de JSON. JSON es un formato que almacena información estructurada y se utiliza principalmente para transferir datos entre un servidor y un cliente. El archivo es básicamente una alternativa más simple y liviana al XML, que cuenta con funciones similares. Los desarrolladores usan JSON para trabajar con Ajax o JavaScript asíncrono y XML por sus siglas en inglés. Estos formatos funcionan bien juntos para lograr la carga asíncrona de los datos almacenados, lo que significa que un sitio web puede actualizar su información sin actualizar la página. A continuación veremos un ejemplo XML. Como podemos observar, aquí se encuentran personalizados los títulos que estamos viendo, por ejemplo el de librería, el de libro y el de título, donde se definen los atributos en este ejemplo, que sería correspondiente a una librería, un libro, y los títulos, el autor, la edición de los libros, como se puede ver aquí. Es una forma muy fácil que nosotros podemos entender visualmente, y podemos ver aquí más libros, donde están los atributos, el lenguaje, el título, el autor, la editora, el año, el identificador y el número de páginas que tiene. Después, en el ejemplo de XSLT podemos ver la transformación de lo que escribimos en XML para que se pueda interpretar por la computadora. En este caso se está tomando a cuenta los nombres que nosotros pusimos para que este lo interprete en un HTML. En este ejemplo, aquí podemos ver que toma las librerías, los colores, se definen los colores, se toman el libro, los títulos, el autor, todo.
para que se puedan interpretar, porque del otro caso en XML no se podrían ver en un programa así directamente. Y a través del XSLT podemos ver este resultado, que forma una tabla donde se muestran los datos de los libros que nosotros declaramos en el XML. Ahora por último vamos a ver un poco del JSON. Como podemos ver, la estructura del JSON es un tanto distinta a la del XML, porque aquí ya se están utilizando las variables, se están definiendo las personas que contienen los datos de nombre, la edad y el número entero de la edad. También podemos ver cómo se obtienen los elementos a través del nombre, y entonces a través del nombre podemos ver los demás datos de las personas. También se declara la persona y se le dan los atributos, que como ya mencionamos es el nombre y la edad en años. Entonces esto nos permite que de esta forma podamos obtener los datos de una manera mucho más precisa, y en dado caso de que queramos hacer una conexión con un servidor, pues lo haríamos de una manera mucho más sencilla. Y este por ejemplo es el resultado, dado que es un programa muy sencillo. Y por último vamos a ver las diferencias entre XML y JSON. La primera es que JSON es la notación de objetos de JavaScript, XML es el lenguaje de marcado extensible. Son un tanto distintos desde el nombre. JSON se basa en el lenguaje JavaScript y XML se deriva de SGML. JSON es una forma de representar objetos. XML es un lenguaje de marcado que utiliza una estructura de marcado para representar elementos de datos. JSON no proporciona ningún soporte para espacios de nombres. XML admite espacios de nombres. JSON admite matrices. XML no admite matrices. Los archivos XML son relativamente difíciles de leer y de interpretar en comparación con XML. Los archivos JSON son muy fáciles de leer. JSON no utiliza etiquetas finales. XML tiene etiquetas de inicio y finalización. JSON es menos seguro. XML es más seguro que JSON. JSON no admite comentarios, mientras que XML sí los admite, por lo cual esto nos da una forma más fácil de entender el código en dado caso de que se utilicen comentarios. JSON solo admite la codificación UTF-8 y XML admite muchas más configuraciones. Y bueno, este sería el final del video. Agradecemos la atención y los esperamos en la próxima.